La paz de Dios, mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan por este su programa de Mundo Cristiano, sección juvenil, que les habla su amigo y hermano Darwin Carrasco, que como siempre está bien acompañado. De Laura Rodríguez y Dayelis del Rosario. Así es, en este mes, como sabemos, el equipo de Mundo Cristiano ha elegido un tema bien interesante que nos habla acerca de el mensaje de la cruz, cómo Cristo nos da ese gran mensaje a través de ese símbolo que tenemos para recordar constantemente, que fue la cruz. Y en el día de hoy no es diferente, ya que en este viernes cerramos este último programa del mes de abril de 2025 con el tema La cruz como símbolo de amor. Vamos a estar hablando acerca de cómo ese mensaje de la cruz al final nos lleva al amor de Cristo, su entrega y cómo Él nos deja ese regalo para no solamente nosotros regocijarnos, sino mostrarlos a todo el mundo. Pero antes, nosotros tenemos las informaciones. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la España número 86. Tenemos servicios durante toda la semana, pero principalmente usted puede asistir a los jueves y los martes, o martes y jueves, a partir de las 7 p.m., 7 de la noche. Usted puede venir y aquí los martes tenemos verdades bíblicas, donde estudiamos sistemáticamente temas de la escritura y de teología. Y los jueves tenemos cultos dirigidos por distintos ministerios. A veces tenemos paneles, a veces tenemos conferencias y a veces tenemos un culto regular, pero siempre dirigido por distintos ministerios, siempre enfocados en la palabra del Señor. Los sábados los jóvenes nos reunimos aquí también a partir de las 6:30 aproximadamente. Usted puede venir si se considera joven, todo el que se considere joven puede venir y estar con nosotros y estudiar distintos temas. Y los domingos, a partir de las 9 de la mañana, tenemos primero nuestra escuela bíblica, nuestra escuela dominical. Tenemos un pequeño break a las 11 y ahí mismo a las 11 iniciamos con nuestro culto congregacional los domingos. Usted no puede decir que no ha estado informado de todo lo que ocurre en la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana, pastoreada por nuestro amado amigo y pastor Alvin Carrasco. Puedes seguirnos por YouTube, por YouTube como Mundo Cristiano IDP, por Facebook como Iglesia de Dios de la Profecía Central, por Instagram como Ministerio CFBI y también tenemos Spotify. Así que todos estos temas quedan ahí grabados. Usted puede, si quiere investigar de algún tema que ya hemos hablado en los meses pasados o incluso años pasados, ahí está todos los recursos necesarios para su edificación y bendición. Yo soy Darwin Carrasco y ahora pasamos con el tema. Tengo que prestar cuidado. Pasamos con el tema de hoy acerca de la cruz como un símbolo de amor. Correcto. Muy bien. Sí, para nosotros poder como que entender más bien por qué la cruz, más bien por qué la cruz como símbolo de amor. Y me gustaría como que algunos de ustedes puntualicen así brevemente qué es la cruz, ese significado, o más bien esa representación que muchos quizás de los que nos están escuchando, porque son no creyentes, pueden tener como que esa duda, ¿por qué una cruz? O más bien, ¿qué es la cruz? Y me gustaría como que puedan puntualizar algo que sea como que relevante y que pueda ser también entendible para ellos. Como decíamos, creo que en programas pasados hablamos sobre la cruz como primero fue un símbolo de burla y de muerte. Es decir, literalmente era un símbolo de desprecio, al punto que habían leyes que protegían a los ciudadanos romanos de morir en cruz. Para evitar, de hecho el mismo Pablo habla sobre esto, sobre el oprobio que es tener la cruz. Pero luego de lo que Cristo hizo voluntariamente, que hay que decirlo de esa forma, luego de que Cristo voluntariamente pone su vida en la cruz, vemos cómo cambia esa perspectiva de vergüenza, tenía la palabra en inglés, de vergüenza a redención o de vergüenza a liberación. Es decir, de que alguien se puso voluntariamente en un estado de vergüenza y muerte para evitarte ese estado de vergüenza y muerte. Por eso es curioso que cuando tú conoces el significado original de lo que significa la cruz, es curioso ver a personas vistiendo la cruz, o sea, con una cruz puesta, porque tú en otro tiempo lo hubieran visto como que loco trae, por ejemplo, un símbolo de un collarín, una soga de la que te ahorcan, por ejemplo. ¿Qué persona
loca traería un símbolo de una silla eléctrica o de algo que te mate o una guillotina. Pero sin embargo, ahora tenemos a Cristo que nos recuerda que eso que fue para Él dolor y muerte, para nosotros significa vida y redención. Y cabe destacar que en el tiempo, ¿verdad?, de los que eran los romanos, en aquel tiempo, la cruz era el castigo mayor para aquellas personas que eran que injuriaban, ¿verdad?, que blasfemaban y de igual modo que iban contra la ley. Entonces, el Señor ir en el poder Cristo mismo, Jesucristo, ponerse en la cruz, o sea, que lo llevaran a la cruz, era parte de forma voluntaria, era parte del propósito del Señor, que Él llegara al castigo mayor, que en aquel tiempo era la cruz. ¿Por qué? Porque ahora la cruz para nosotros ya no es, como decía Dalvin, un símbolo de vergüenza, un símbolo de castigo mayor, sino que murió aquel perfecto cordero inmolado ahí en la cruz, que decidió por decisión propia el morir en la cruz para a nosotros, que ya esa parte de lo que era esclavitud, de lo que era vergüenza, de lo que era culpa o el mayor castigo, se volviera para nosotros redención, y que tú y yo no tuviéramos que pagar eso, porque ahí entra el detalle, que tú y yo merecíamos ese castigo, tú y yo merecíamos ese castigo mayor que no íbamos a poder soportar, y tuvo que venir Él, tomó Él, el Dios mismo, Jesucristo encarnado, para darnos a ti y a mí esa libertad que tú y yo no podíamos darnos, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, como, y lo hablábamos el sábado pasado en el encuentro de jóvenes, como siempre en el Antiguo Testamento, cada cierto tiempo, cada año, si no me equivoco, se tenía que hacer un sacrificio de un cordero, para que esa sangre entonces luego fuera rociada en el lugar santísimo, para que el Señor lo hubiera aceptado, para perdonar los pecados de todos en el pueblo. Pero también, aún así, ver que nosotros somos infalibles, nosotros somos falibles, perdón. Como vemos que también el sumo sacerdote había ocasiones donde si no estaba apto para poder entrar en el lugar santísimo, moría ahí mismo. Entonces, como nosotros necesitábamos ese cordero perfecto, sin mancha, 100% Dios, pero también 100% hombre, para que pudiera morir en esa cruz, que para nosotros antes era como decía Dalvin, era el mayor castigo. Y ahora nosotros lo vemos y vemos cómo personas utilizan la cruz, hasta lo vemos en aretes, lo vemos en collares, lo vemos en pulseras, como todos quieren portar la cruz. ¿Por qué? Porque ya no es un símbolo de vergüenza, sino un símbolo de redención. No, y también recargarte ahí, como que muchas personas lo utilizan y ni siquiera saben el por qué lo utilizan, ni siquiera conocen el significado, el trasfondo, de lo que verdaderamente significa la cruz. Y la cruz era un instrumento de ejecución que resultó como en la muerte, y eran métodos dolorosos, y era una muerte lenta, era una muerte como que agonizante, terriblemente dolorosa, y las personas que eran clavadas allí en la cruz literalmente se morían ahí, o sea, literalmente se moría ahí. Pero la cruz en el cristianismo como que cambia su significado. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de Cristo. O sea, representa a Cristo y representa el amor de Dios y la justicia de Dios. Entender de que realmente Cristo fue a la cruz y cargó la cruz, pero no se quedó ahí. Exacto. Y esa es nuestra esperanza de vida, de que esa resurrección es lo que a nosotros, que hoy en día nos tiene aquí, nos mantiene aquí de pie. Y era como hablábamos ayer en el servicio de jóvenes, y Laura mencionaba que no es tanto como que la muerte en sí, sino es la resurrección de Cristo, que es lo que nos da sentido. Porque, y como dice Pablo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Entonces, entender y vivir como con ese conocimiento real de qué es lo que es, o más bien qué representa la cruz y por qué Cristo murió. Exacto. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir con esa intencionalidad de
de vivir realmente para el Señor. De que no es simplemente yo tener como que una crucecita para que la gente me diga que tú eres cristiana o tú eres católica, que es regularmente se lo vemos más a los católicos, pero no es simplemente tener como un accesorio de la cruz, sino es vivir literalmente la cruz. Y tener la convicción, ¿verdad? De que la palabra del Señor sea revelada a tu vida de una manera tal que transforme todo tu diario vivir. Me gusta porque cuando hablamos de que la cruz como símbolo de amor, me llama mucho la atención que recuerdan cuando Jesús ya estaba en la cruz, vemos que le dicen, bájate de esa cruz. O sea, tal cual le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El Señor tenía el poder de hacerlo. Jesucristo tenía el poder de hacerlo. Pero Él decidió quedarse ahí. Era más importante hacer la voluntad más de su importante. Padre. Y me gusta porque en una parte dice, Jesús no se bajó de la cruz, sino que se quedó por amor hasta que su obra fue consumada. Así es. O sea, Él tenía un mayor propósito. No era demostrarle a las personas que estaban ahí simplemente que Él tenía poder. Él sabía que Él tenía poder. ¿Por qué? Claro está, Él estaba en la cruz como verdaderamente, como le gusta decir a Dalvin, ese verdadero hombre. Sí. Él estaba sufriendo. Y si nosotros no nos vamos más profundo, y era lo que decía Darlenis en una ocasión, si nosotros nos somos más profundos de las enfermedades que Jesucristo tuvo que padecer en la cruz. Tú dices, Dios mío, esto es algo horroroso, yo no lo pude pasar, no hubiera podido pasarlo. Y cómo vemos que Él aún así decidió quedarse ahí, sufrir eso, porque su propósito era otro. No era demostrarles a los que estaban ahí que Él tenía poder. No era, y si lo hubiera hecho, claro está, verdadero Dios también lo hubiera podido hacer. Pero el propósito no hubiera sido consumado totalmente. Y probablemente las personas que hubieran estado ahí hubieran sido vamos a decir, hubieran creído en Jesucristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Hubieran creído realmente, pero hubiera ido más allá. Hubiera ido a los gentiles también. Hubiera llegado a los gentiles esa redención. Exacto. Ahí yo hablaba con alguien y decía como es curioso que nosotros solemos decir que en la cruz Cristo pensó en nosotros, en mí, en ti. Es curioso, lo digo, porque hay personas, no voy a decir de qué lugar ni nada, que suelen decir que Él murió como para hacer la salvación posible. Pero en realidad lo que me dice la Escritura es que Él murió entregando su vida por aquellos que el Padre iba a traer a Él. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero el tema no es ese, el tema es, en la cruz Él se sometió voluntariamente. Y hay una perspectiva que creo que es de C.S. Lewis, que Él dice que Él, quien sostenía los clavos mientras lo estaban clavando, era Él mismo. O sea, no que Él lo sostenía, sino que quien mantenía los clavos en su lugar mientras lo estaban clavando era Él. Es decir, voluntariamente Él se puso en esa posición. Y cuando uno ve, wow, sí, Él tenía la fortaleza para hacerlo, sí. Para quitarse de la cruz, sí. El tema no era la fortaleza, porque Él era manso. Y mansedumbre es poder bajo control. Cuando tú eres manso no es que significa que tú eres como lerdo, como que estás... No. Que tú tienes poder para hacer las cosas, pero te controlas a la hora de hacerlo. ¿Qué tan grande poder tiene el Creador por medio de quien se crearon todas las cosas? Sea el cielo y la tierra, visibles e invisibles. Es decir, su propia creación. Por eso me gusta que dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y tomando forma de siervo. Y aún en forma de siervo se humilló aún más. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y comentaba con alguien que esa persona, con lo que decía lo que pensaba Cristo en la cruz, Él solamente en ese momento pensaba en hacer la voluntad del Padre. Y dice la Escritura que por cuanto amó Dios tanto al mundo que entregó. Es decir, ese símbolo de amor, el amor se demuestra dando. Yo puedo demostrar mi amor diciéndolo, sí, pero la obra mayor de amor la dijo Cristo, que es tan grande amor, el cual da su vida por sus amigos. Es decir, la más grande forma de amor es aquel que puede dar su vida por sus amigos.
Y cuando pensaba en esto, me acordaba de eso de que Cristo, ¿qué pensaba en la cruz? Él literalmente estaba cumpliendo las profecías que se decían. Hablando de las 7 palabras, que se habló mucho en la semana pasada de la Semana Santa, la palabra que me llama la atención es cuando él dice, Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y uno piensa y decía, wow, qué difícil debió ser en la cruz. Sin embargo, cuando yo me puse a investigar, lo que él estaba citando era literalmente un salmo que empezaba así. Y en el mismo salmo, en el Salmo 22, en la parte del versículo 16, dice, y ellos me han rodeado y han clavado mis manos y mis pies y me han echado suerte sobre mis ropas. Es decir, incluso en ese momento Cristo estaba cumpliendo aún así la voluntad del Padre. En ese momento de dolor y de angustia, él estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Y él me gusta también que la Escritura me dice que él, como se puso verdaderamente, se puso willingly, perdón, estoy un poquito cosa. Se puso voluntariamente, puso su vida voluntariamente, y él mismo la toma. Es decir, él no estaba ahí diciendo, wow, qué doloroso es esto, sino, a pesar de todo, yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Ese es un símbolo tan grande de amor, de sometimiento, y el dolor que él pasó en la cruz, la vergüenza que él pudo pasar, la hizo para cumplir la voluntad del Padre, que es que por cuanto tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No hay más grande amor que aquel que puede poner su vida en disposición por sus amigos. Si uno lo piensa, porque yo aún no tengo hijos, pero me dolería mucho yo ver a una criatura, a un pequeño, sufrir, que yo me querría ponerme en su lugar. Pero como decía alguien que en una conversación que decíamos, ¿hasta qué punto? Es decir, ¿hasta qué punto tú soportarías ese dolor? Porque siempre llega como el egoísmo interno de nosotros. Pero un padre se pone en esa posición de decir, yo voy a ponerme en lugar de mi hijo. Sin embargo, aquí vemos como el padre, el hijo voluntariamente se pone en su lugar, y eso me lleva también al sacrificio que estuvo dispuesto a hacer Abraham cuando el padre le pidió. Sin embargo, el que se puso de frente, que esa era forma fue el ángel del Señor, que le dijo, no, espera, que bajó y le dijo, no, aguanta, déjame, yo he entendido. Y en ese momento lo que hizo el ángel del Señor, que en la teología se le llama Cristo, fue ponerse en lugar de decir, Cristo voluntariamente desde la eternidad siempre ha pensado que yo voy a tomar su lugar. Cuando dice que si hay alguno que es digno, es por ese sacrificio. Si hay alguno que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, es por ese sacrificio que él hizo, que el Padre le ha dado todo, un nombre que es sobre todo nombre, para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, totalmente. Ok, quiero tocar Hebreos 10:10, que es uno de mis versículos favoritos, que dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para obtener esa salvación, porque ya Cristo cumplió a la perfección, aún siendo Él verdaderamente hombre en esta tierra. Así es. Y que fue tentado en todo, como dice la palabra, porque muchas veces la gente puede decir, no, él era verdaderamente Dios. Pero sí, Él también fue tentado en todo, en absolutamente todo. Y eso nos debe a nosotros como que dar una referencia de que si Cristo pudo caminar en esta tierra sin mancha, sin caer en pecado como tal, nosotros, eso debe dar una esperanza a nosotros de que nosotros también podemos caminar así, porque Él es nuestra referencia perfecta. Obviamente no lo podemos hacer solo, pero no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda. Entonces, entender de que ya Dayelis, ya Laura, ya Dalvin no tienen que hacer absolutamente nada para que esa salvación se produzca en nosotros, sino que ya esa salvación fue orquestada por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y nosotros debemos de vivir siempre con abrazando esa verdad, de que no es lo que yo haga. Y de hecho, Efesios habla de eso, de que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, verdaderamente somos pecadores. Pero ya nosotros no nos reímos por esos pecados, nos reímos por esa verdad de que ya Cristo venció esos pecados en la cruz y murió por todos nuestros pecados. Me encanta que la Biblia lo enfatiza, de que murió por todos nuestros pecados, dando a entender que los pecados pasados, presentes y futuros, ya esos pecados han sido perdonados. Y eso me produce, entonces debe producir en la vida del creyente un deseo de conocer. A mí me gusta que Pablo dice, no me he propuesto saber nada entre los hombres, sino a Cristo
Cristo y a este crucificado. Y también dice en Gálatas que no se me ocurre jactarme de nada, sino de la cruz de nuestro Señor. Y no jactarse en modo de orgullo, sino en modo de regocijarse en el Señor. Porque qué tan gran regalo de amor es este, que el creador del universo ha venido a entregarse por mí y yo no soy ni digno. O sea, no soy digno ni siquiera de él mirarme, pero él ha optado crucificarse por mí. Me gusta como esa parte de Gálatas 6:14 lo dice, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, ahora yo no vivo para mí. Ese es el punto que dice Pablo. Ya yo he sido crucificado y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo ya no necesito nada del mundo. Me gusta una frase que escuché al pastor Paul Washer, que él decía, si no tengo a Cristo, nada de este mundo podrá llenarme. Y si tengo a Cristo, nada de este mundo me hace falta. Y eso me recuerda a una frase de C.S. Lewis que decían, si tú tienes un vacío tan grande en tu vida, es porque tal vez, que nada en este mundo lo puede llenar, es porque tal vez fuiste creado para algo mayor que este mundo. Mayor que este mundo, sí. Es decir, ese ejemplo de la cruz lo que me hace recordar a mí la redención que yo voy a tener, como dice una canción, que la muerte solamente es una memoria de la redención. De la redención. Yo he muerto con Cristo, ya, me gusta, yo lo voy a decir de esta forma. La muerte ya no me asusta porque ya yo estoy muerto, como muerto para este mundo, muerto para la muerte. Ya la muerte sobre mí no tiene poder, como dice la Escritura. O donde está sepulcro tu victoria, donde está muerte tu aguijón. Porque ya con Cristo, Él al resucitar, luego de morir en esa cruz tan dolorosa, que debe recordarnos ese dolor, pero ese dolor que nos lleva a entender el porqué, que fue por amor. Esa muerte tan dolorosa, ahora Él ha resucitado, que a veces nos quedamos en la muerte, como decíamos, nos quedamos mucho en la muerte. Y no es que, perdón que te interrumpa, no es que queremos quitarle importancia a la muerte, ni a su vida tampoco, porque no hubiera visto resurrección si Él no hubiera venido, si Él no hubiera vivido esa vida justa y perfecta que Él vivió, y si no hubiera tampoco muerto. A lo que queremos llegar es que la importancia, y yo digo que fue un sello de claro está, Él dijo consumado es en la cruz. Él lo dijo, tetelestai. Él lo dijo, tetelestai, consumado es. Así es. Pero aún así era importante que la profecía se cumpliera, que en Isaías aún así hablaba, en Isaías 53 hablaba y decía que Él iba a morir, Él iba a sufrir. Y no tenemos a un sumo sacerdote, como dice la palabra del Señor, me llega ahora, que no se compadezca de nosotros, que no se compadezca, porque Él sufrió, Él llevó sobre Él todas esas enfermedades y todos esos pecados que tú y yo hubiéramos que pecamos, ¿verdad? Que hubiésemos pecado y que también vamos a pecar. Él fue el perfecto que llevó sobre Él todas sus enfermedades, pero también en Isaías 53 nos habla de que Él iba a resucitar y era necesario cumplir esa profecía de que al tercer día Él iba a resucitar. Automáticamente esa piedra fue quitada, Él fue resucitado, Él se le apareció a los apóstoles, se le apareció a toda esa multitud de personas para que lo vieran luego ascender al cielo. Era importante su resurrección para nuestras vidas, porque también a través de eso nosotros podemos ver el amor del Señor y a través de eso también nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y también tenemos nuestra redención y salvación para nuestras vidas. Y tenemos esperanza de vida eterna también. Así es. Hablando del tema de la resurrección, yo escribí aquí, sin la cruz Jesucristo no murió por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Y sin esa resurrección no tendríamos esperanza. O sea que al final todo se completa cuando Cristo resucita. Así es. El verdadero consumado es esa resurrección que a nosotros como cristianos es lo que nos da la esperanza de que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, pudiéramos poner nuestra esperanza quizás en otros dioses. Sin embargo, ninguno de ellos completaron más bien. O sea, hay como que realmente la diferencia de todo es su resurrección. Así es. Literalmente, o sea, como que nuestra fe debe de estar siempre puesto en ello. Sí, a mí me gusta pensarlo de esta forma. Yo sí tomo mucho C.S. Lewis, pero voy a investigar más de él. Que es como la tumba no pudo retenerlo, porque él era justo en todo. Es decir, la tumba no puede retener a aquel que nunca ha cometido pecado.
su muerte fue en disposición de nosotros, como dice la Escritura, porque al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para liberarnos. Es decir, eso fue símbolo de amor. Y yo quiero terminar aquí donde dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que sin más, hermanos, les deseamos que este haya sido un programa de bendición para sus vidas. Les bendecimos y esperamos que sigan sintonizándonos con el próximo lunes con un tema tan interesante como el de hoy. Dios les bendiga y chao, chao. Dios les bendiga.